Ahora vamos a pasar al tema sindical. Nuestro amigo Edward Flores, que el día jueves tuvo una reunión con el ministro de Educación, el nuevo ministro Juan Cadillo, vamos a recibir, pues, ¿no? A recibir la información por parte de él, de la ciudad de Lima. Ya habíamos realizado las comunicaciones y las coordinaciones antes de que empiece el programa. Está más que a la espera de la llamada que le hagamos para que él nos pueda ilustrar y nos pueda empapar de todo lo que se ha conversado en dicha reunión, que eso beneficia a todos los trabajadores del sector público a nivel nacional. Ya estamos en línea con nuestro amigo Edward Flores, de lo que es dirigente de la CONTACE y de la FERTACE. Amigo Edward Flores, el programa La Voz del Trabajador y tu amigo Che te saluda. Muy buenos días. Amigo Edward Flores, el programa La Voz del Trabajador y tu amigo Che te saluda. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado amigo Che, y a través de su persona saludo a todos los trabajadores administrativos del sector a nivel nacional y en especial a los trabajadores administrativos y servidores públicos de la ciudad de Pisco. A tu disposición, dando gracias a Dios por sobre todas las cosas, por la oportunidad que me brinda y sobre todo por la vida y la salud que hasta la fecha de hoy gozamos producto de su santa voluntad. Así es, amigo Flores, sin él no somos nada. Con la venia del Señor todo podemos hacer y eso nos permite que estemos hoy día en el programa La Voz del Trabajador para que tú nos puedas informar realmente de todo lo acontecido, de la reunión que has tenido como dirigente de la FERTACE y de la CONTACE en la ciudad de Lima el día jueves con el nuevo ministro de Educación, Juan Cadillo, y desde ya va mi primera pregunta en el sentido de que qué novedades nos puedes anunciar a las 25 regiones del Perú, donde en cada región hay trabajadores y compañeros administrativos que estamos pues inmersos en lo que es el sector educación, en la parte administrativa, amigo Edward Flores. Bueno, amigo Che, comunicar a través de las ondas de Olva TV y su programa La Voz del Trabajador a los trabajadores administrativos a nivel nacional, 45.500 trabajadores de todo el país, desde Tacna hasta Tumbes. Lamentablemente, el día de ayer, viernes 10 de septiembre del presente año, nos hemos reunido con el ministro de Educación y todos sus funcionarios. La reunión en principio pactada para el día jueves fue suspendida por un acto de premiación que hubo en Palacio de Gobierno y la reunión se ha sostenido el día de ayer. El análisis que hemos podido desarrollar, donde han estado participando las diferentes bases del país, han estado las bases de Arequipa, Lima Metropolitana, Andahuaylas, Lima Provincia, ¿no?, entre otras, hemos podido claramente sacar la siguiente conclusión. Hemos expuesto de manera verbal y documentada por escrito la problemática del personal administrativo del sector educación en diferentes aspectos, como es la problemática sanitaria, económica, laboral y social. Y hemos sido muy claros, contundentes con el ministro de Educación, Juan Cadillo. Esta problemática no es de ahora, esta problemática es desde hace 20 años, 2 décadas
que el personal administrativo del sector educación es excluido, marginado, discriminado, no solamente en sus condiciones laborales de empleabilidad, sino sobre todo en las condiciones económicas, con remuneraciones por debajo del sueldo mínimo vital, pensiones de hambre y miseria y condiciones laborales inhumanas. Lamentablemente, el Ministerio de Educación, en los anteriores gobiernos, han venido aplicando una política de esclavitud moderna, como hoy en pleno siglo XXI lo manifestamos. El ministro ha escuchado, ha dado el pase a sus funcionarios y finalmente pretendía retirarse sin exponer absolutamente nada, ningún tipo de compromiso, sin manifestar claramente cuál es su perspectiva en el sector, cuál es el reconocimiento a los trabajadores administrativos del sector educación y sobre todo valorar el capital humano, que por décadas viene siendo discriminado. Hemos intercambiado algunas palabras de alto tono con los dirigentes de la Confederación, la CONTASE, y finalmente él manifestó que sí, que pone a disposición de sus funcionarios la solución a la problemática que hemos planteado, sanitaria, laboral, económica y social. Pero nosotros, luego de esa reunión, posteriormente hemos tenido una reunión, los integrantes que hemos participado, así como el Comité Ejecutivo Nacional, y somos muy claros en manifestar el día de hoy a todo el país. Tenemos un ministro de Educación que, si bien es cierto, puede ser uno de los mejores 50 mejores profesores premiados a nivel internacional, y no está en discusión el aspecto pedagógico, las políticas con respecto a la currícula, el tema de la declaración de la emergencia del sistema educativo en el ámbito pedagógico. Eso no está en discusión, pero lo que sí claramente hemos sacado nuestra conclusión es que el ministro de Educación desconoce claramente la problemática administrativa de nuestro sector. Y lamentablemente, como en todos los gobiernos de turno, seguimos con un continuismo en la política administrativa, en un continuismo, valga la redundancia, en la aplicación de la política de esclavitud moderna y la marginación y discriminación a los trabajadores administrativos del sector educación. Esto como un preámbulo para poder manifestarle a todos los trabajadores administrativos a nivel nacional que solo nos espera, como siempre ha sido en la historia del movimiento sindical, grandes acciones de lucha a fin de exigir no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo, al Congreso de la República, la incidencia y la solución a los problemas económicos y laborales de los trabajadores administrativos en la próxima Ley de Presupuesto Público 2022. Bien. Enfoque, mi estimado amigo Che, para información de todos los trabajadores administrativos del sector educación. Bien, amigo Edward Flores. La segunda pregunta, de repente, para que puedas profundizar dicha reunión, ¿cuáles son los puntos a que han arribado en lo que es la emergencia sanitaria, para ir desglosando parte por parte, para de esta manera poder profundizar el tema, mi estimado amigo Edward Flores? En el aspecto sanitario, la Confederación, la CONTASE y sus bases ha exigido que una de las medidas primordiales, esenciales para cualquier futuro retorno
a las clases de manera presencial es la vacunación absoluta de todos los miembros de la comunidad educativa. Estamos hablando de profesores, trabajadores administrativos, directivos, auxiliares de educación, padres de familia y alumnos. Es un requisito primordial el tema de la vacunación, más aún viviendo ya una tercera ola, como ha sucedido en el caso del Callao, donde el gobierno regional ha declarado inviable el retorno a las labores presenciales. Y asimismo, en la ciudad de Arequipa, se ha visto cómo se han contagiado los alumnos, y en todo el país este rebrote, en esta tercera ola que ya estamos viviendo, viene atacando a nuestros compatriotas en las diferentes regiones del país. Y lo segundo es que en cada institución educativa de todo el país se tiene que constituir, elaborar el plan de bioseguridad contra el COVID-19 en el trabajo, y este plan tiene que ser derivado a la UGEL respectiva para su aprobación, y finalmente en la UGEL tiene que derivarlo al Ministerio de Salud para su registro correspondiente. Pero no solo aprobando el plan y registrándolo se debe reiniciar las labores sumado al tema de la vacunación, sino dotándole al personal administrativo del sector educación de uniformes de trabajo y los equipos de protección personal, garantizando en las escuelas del país el cumplimiento irrestricto de las recomendaciones de salubridad del Ministerio de Salud y del Poder Ejecutivo. Y frente a ello, el Ministerio de Educación ha hecho una serie de transferencias para que en cada institución educativa los directores o directoras de colegios compren diferentes kits para poder en algo paliar la situación sanitaria que vive el país. Estamos hablando de la compra de alcohol en gel, alcohol líquido, papel toalla, papel higiénico, protectores faciales, etc. Por eso es que hemos exigido al ministro de Educación una auditoría inmediata en todas las instituciones educativas del país, así como en las UGELes, direcciones regionales, en la sede central del Ministerio de Educación, a fin de que, producto de esa auditoría, se pueda verificar y comprobar que los recursos que se han distribuido hayan tenido el fin para el cual han sido transferidos. Lamentablemente tenemos la información de que en muchas escuelas a nivel nacional los directores no cumplen con hacer las compras respectivas para garantizar el derecho fundamental a la vida y la salud. Este aspecto sanitario es un aspecto primordial y hemos sido bien claros. No vamos a retornar a laborar a las escuelas y no se cumplen el tema de la vacunación, los equipos de protección personal, los uniformes de trabajo, el cumplimiento irrestricto de las transferencias y los productos para el cual han sido transferidos, y la fumigación de todas las instituciones a nivel nacional. Bien, amigo Edward, estamos escuchando claramente cada punto que han ido ustedes tocando dentro de las tratativas que han tenido pues con el ministro de Educación, donde se puede ver a través de tus expresiones y a través cómo se ha ido desarrollando cada punto, cada acontecimiento que ustedes han plasmado dentro de lo que es esta reunión de trabajo, y donde podemos ver pues una vez más que a veces los pergaminos que ostentamos en nuestras vidas, eso muchas veces no nos hace una persona donde podamos tener pues ese dinamismo y podamos conocer todos los temas. En este caso, el señor Juan Cadillo, como tú mismo lo has manifestado, si bien es cierto de que está dentro de los 50 mejores a nivel de Latinoamérica
como docente, pero una cosa es conocer la parte pedagógica, como yo siempre hago de manifiesto en este programa, y otra cosa es conocer lo que es la administración que se da pues en el ámbito y en todo su esplendor de lo que viene a ser la administración pública. En ese sentido, estamos viendo de que prácticamente el señor Juan Cadillo ha ido, hablando en metáfora, prácticamente desnudo, porque no conoce realmente la problemática laboral, que no es de ahora, sino como tú mismo lo has manifestado, tenemos más de 20 años olvidados, postergados por los diferentes gobiernos de turno que han pasado. Bien, amigo Edward Flores, sigamos con el segundo tema, a lo que se refiere pues la parte laboral, que ya ustedes también pues lo han tocado, y vamos a ir desarrollando punto por punto de lo que tú has manifestado, amigo Edward Flores. Te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, amigo Che. En el aspecto laboral hemos establecido claramente que las condiciones laborales en que los trabajadores administrativos del sector educación y los servidores públicos laboran a la fecha de hoy son condiciones inhumanas. Trabajadores administrativos que por décadas vienen sufriendo antes de la pandemia una serie de enfermedades infectocontagiosas y accidentes laborales. Y hoy, producto de la pandemia, a partir del día 16 de marzo del año 2020, para ser preciso, y en adelante hasta la fecha de hoy, han fallecido aproximadamente a nivel nacional más de 600 trabajadores administrativos. Y todo esto producto de esta historia que arrastran todos los gobiernos de turno y lamentablemente también el actual gobierno. Porque los cambios se tienen que dar, y los cambios tienen que ser cambios de políticas transversales, laborales, inmediatas. Por ejemplo, planteamos en el Ministerio de Trabajo, al ministro de Trabajo, la conformación de una nueva institución pública, o en su defecto, ampliarle de funciones al SUNAFIL para que sea el ente fiscalizador quien fiscalice en todas las instituciones educativas a nivel nacional las óptimas condiciones laborales en que debe desarrollar su trabajo el personal administrativo del sector educación. Lamentablemente todavía no se oye padre, como dice el dicho, todavía no hay una respuesta inmediata de parte de los funcionarios del Ministerio de Educación, del Ministro de Educación, para ser más precisos, y ya estamos cansados de palabras, de promesas, y lo que queremos los trabajadores, que nos hemos apostado por un gran cambio, por una transformación social, laboral en este país, es que los cambios se tienen que dar ya. Por eso es que en el aspecto laboral se deben sumar no solamente las condiciones laborales de los trabajadores, sino las precarias condiciones económicas y sociales, producto de la gran corrupción que existe en el sector educación. Eso no se puede tapar con el sol con un dedo. La corrupción es algo que nos hace muchísimo daño, y frente a ello hemos hecho una serie de propuestas en el ámbito social. En este aspecto laboral, transmitirle a los trabajadores administrativos del sector educación a nivel nacional que no vamos a bajar los brazos. Las condiciones laborales y condiciones de empleabilidad se tienen que mejorar. Estamos en pleno siglo XXI con una ley de seguridad y salud que protege la vida y la salud de los trabajadores. Y en este caso en especial, la entidad Ministerio de Educación, direcciones regionales, UGELES, instituciones educativas, institutos superiores, escuelas del país,
tienen que cumplir con las características señaladas en el marco de un trabajo decente, digno y de calidad. Si bien es cierto, a nosotros nos exigen el cumplimiento de nuestras funciones, nos exigen hacer sobre tiempo, quedarnos, identificarnos con la escuela. Por ende, las entidades públicas del Estado y del sector de educación tienen que cumplir ese rol intuitivo de poder establecer condiciones laborales claras para los trabajadores. Bien, amigo Edward Flores, lo estamos escuchando atentamente y así como lo estamos escuchando, también todos los trabajadores de las 25 regiones están atentos a lo que usted viene manifestando y de verdad de que esta lucha va a ser una lucha ardua, una lucha sin tregua, porque no puede ser posible de que todos los trabajadores quienes ya tenemos a partir de 20 años para arriba, como es el caso de nosotros que tenemos 31 años de servicio y que toda la vida hemos apostado por la institución donde laboramos y como usted mismo lo dice, muchas veces por el sentido de responsabilidad que tenemos, a veces nos quedamos trabajando hasta horas de más y muchas veces cuando hay cierta recarga de labores, hemos sabido ir los sábados y trabajar internamente de hora de la mañana hasta horas de la tarde, pero sin embargo yo no sé por qué el Estado es indiferente con lo que es la problemática laboral de los trabajadores a nivel nacional, a lo que se refiere el sector público, a lo que significa el sector de educación. Yo creo que se viene una lucha que tenemos que darla y demostrar como siempre lo hemos hecho, porque en educación tenemos nosotros que enseñar y en este caso también vamos a enseñar en las calles, haciéndole ver a este gobierno que en realidad lo que ellos quieren de alguna manera u otra darnos y prácticamente no ofrecen ninguna solución, vamos a tener pues que plantearlo a través de la lucha en las calles para que tomen conciencia de que los trabajadores también merecemos un sueldo digno, merecemos las mejores condiciones laborales, merecemos lo que tienen pues otros sectores de otros ministerios. Y yo digo, ¿y por qué siempre se nos margina a lo que es el sector de educación en la parte administrativa? Pero bueno, no podemos doblegarnos, tenemos que seguir como siempre lo hemos hecho, mirando de frente y con la frente bien levantada y con ese, como se dice, con todas las ganas de seguir para adelante, amigo Edward Flores. Y ahora vamos a tocar para que todos los trabajadores del Perú sepan en lo que es la parte remunerativa, la parte económica, que también pues es importante en estos tiempos donde toda la clase trabajadora apostó por este nuevo gobierno, pero estamos viendo de que hasta ahora no se ve ningún cambio, no se ve ninguna buena perspectiva a favor pues de lo que es la clase laboral, quienes movemos a través de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, lo que es el PBI, el Producto Bruto Interno de este país. ¿Qué nos puedes decir con relación pues a la parte económica, amigo Edward Flores? Bueno, amigo Che, transmitir a los trabajadores administrativos del sector educación, servidores públicos de nuestro Estado peruano, que nosotros persistimos en el tema económico y hemos sido claros con el ministro de Educación. Basta ya de migajas, basta ya de ridiculeces en el aspecto económico, donde a través de un supuesto
estudio de estandarización que muchas organizaciones sindicales distintas a la CONTACE se llenaban la boca en que eso iba a ser una especie de homologación, que se iba a nivelar el incentivo de CAFAE dentro del propio sector de educación y paralelamente con otros sectores de la administración. Todos conocemos que el pasado 30 de junio, en el gobierno del señor Sagasti, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un informe sobre el proceso de estandarización y recomienda el miserable incremento de 60 soles para los trabajadores administrativos del sector educación del grupo auxiliar. Eso es prácticamente más que una bofetada a los trabajadores, es un insulto. Por eso que al ministro de Educación hemos solicitado inmediatamente la constitución de una mesa bilateral que esté compuesta por los funcionarios del Ministerio de Educación, por los funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, por los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y por los representantes de la CONTACE, para que esta mesa bilateral establezca un estudio y finalmente haga una propuesta remunerativa para buscar la salida a esta caótica y paupérrima situación económica que viven los trabajadores con sueldos de hambre y miseria de 680 soles mensuales. Eso hemos exigido que eso tiene que cambiar. Esa es una gran lucha y es un compromiso de la CONTACE y sus bases a nivel nacional que vamos a batallar. Mañana, tarde y noche vamos a persistir para lograr este objetivo. Hoy, en el bicentenario de nuestra patria, 200 años de creación en pleno siglo XXI, no vamos a parar hasta lograr este compromiso. Y si para ello tenemos que iniciar, como lo manifesté el sábado pasado, una gran huelga nacional indefinida, una lucha contra el modelo neoliberal que se está imponiendo a fin de que los grandes grupos de poder no cedan y los trabajadores, tanto en el aspecto económico y en sus condiciones laborales, sigan marginados y discriminados. Bueno, así como hemos dado una respuesta contundente, siempre tendremos que salir una vez más a exigirle al Ejecutivo sus promesas de campaña al señor Pedro Castillo Terrones, maestro, profesor, consciente de la realidad del personal administrativo, pero que en la práctica no se oye padre, no se escucha absolutamente nada. Y como le hemos dicho, ratificando una vez más al ministro de Educación, en el sector de educación no solamente existen docentes, el sector de educación está compuesto por una comunidad educativa donde todos los actores son pieza clave, son pieza fundamental de la educación. Unos van de la mano de otros, y no solamente hay maestros y se destine 200 millones de soles para el pago de sentencias de preparación de clase y 200 soles de incremento para la remuneración para el próximo año de los profesores. Esas condiciones, esas cosas tienen que cambiar, pero aquí también mucho va a depender de un proceso de autocrítica de los trabajadores a nivel nacional. Basta ya de esas organizaciones sindicales caducas que simplemente han convivido con la patronal durante estos últimos 20 años. Han convivido por lograr sus objetivos económicos, como es el tema del CAFAE nacional, la derrama administrativa, y en la práctica no han hecho absolutamente nada, sino han dividido, fraccionado el movimiento sindical, y los trabajadores, por una licencia sindical o por ser miembros de un directorio del SUCAFAE a nivel nacional, siguen atados a estas organizaciones que lamentablemente le han hecho mucho daño. Hay que ser muy claros, señores, estas organizaciones sindicales le han hecho un gran daño a los trabajadores. Mire cómo estamos en estas 2 últimas décadas, 20 años, con condiciones laborales inhumanas, con sueldos infrahumanos de hambre y miseria, mientras dirigentes han sobresalido, han desarrollado aspectos económicos, políticos y sociales, los trabajadores se siguen muriendo y ellos siguen generando riquezas. Esas condiciones tienen que acabar. Por eso es que amplío que en el aspecto social hemos exigido también una auténtica progresión en la carrera.
trabajadores administrativos del sector educación que hacen limpieza cuentan con título tecnológico, cuentan con 2, 3 títulos universitarios y tienen lamentablemente que pasar 20, 30 años y no pueden cumplir, no pueden ascender, no pueden hacer progresión en la carrera porque las normas actuales lo impiden. 30 años limpiando, a pesar de ser profesionales, con capacidad. Hemos exigido que inmediatamente se modifique la resolución de Secretaría General 530 y la Directiva 106 para que los trabajadores administrativos del sector educación puedan ser recategorizados, puedan ser ubicados, se les pueda brindar encargaturas, designaciones en puestos claves de decisión. Es momento que nosotros estemos en lugares claves donde tengamos también la oportunidad de decidir y esa decisión pase por beneficiar a todos los trabajadores administrativos a nivel nacional. CONTACE y sus bases no discrimina entre afiliados y no afiliados. Para nosotros somos una familia educativa y los 45.500 trabajadores administrativos son un solo objetivo: lograr sus reivindicaciones económicas, laborales y sociales. Y también hemos exigido la revisión del convenio Perú Compras. Convenio Perú Compras, donde las compras que realizan las UGELes, las direcciones regionales, son adulteradas. Son procesos donde los precios se sobrevaloran. Un lapicero, por ejemplo, que cuesta 50 céntimos en la calle, aparece con un valor de 4 o 5 soles. Eso se tiene que revisar. De la misma forma hemos pedido la revisión del tema de las consultorías. 620 millones de soles para el tema de consultorías, mientras el pueblo, el personal administrativo se muere de hambre. Se benefician un solo grupo económico con sueldos dorados de 15.000, 20.000, 25.000 y 30.000. Eso tiene que acabar. Al ministro de Economía debe poner cartas en el asunto inmediatamente, porque esos trabajadores PAC y PAC que son contratados vía el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que cambiar, porque si no se está generando lo que ya está por reventar, una gran conmoción social a nivel nacional, porque pensábamos que con este gobierno todo iba a cambiar. Y en la práctica, nada está cambiando, todo está continuando igual. Si no, miren, en el CAFAE Nacional tenemos supuestos representantes de los trabajadores sentados, la misma persona, por 30 y 25 años. ¿Qué ha cambiado? Y al ministro le hemos dicho, eso inmediatamente se tiene que modificar y tiene que llevarse a un proceso de elecciones universales, conforme lo establece el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Elecciones universales y se metan un trabajador, un voto. Basta ya de apañar y de generar recursos económicos para la subsistencia de algunas organizaciones sindicales. Los sindicatos, si reciben dinero, si reciben donaciones, deben revertir en beneficio de todos los trabajadores, sin discriminación, sin exclusión. Así es, amigo Edward Flores, de verdad que me siento bastante indignado, y así como yo expreso mi indignación públicamente a través de este programa La Voz del Trabajador, así también se deben de sentir las 25 regiones del Perú que nos escuchan a través de las redes sociales y a través de Olma TV, porque la verdad que si bien es cierto que ustedes, como siempre, soy testigo actuario y testigo presencial de la labor que vienen ustedes realizando a través de la FERTACE y a través de la CONTACE en los diferentes gobiernos de turno que han pasado, y ahora con este nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones, donde se le apoyó, pero no con la intención de repente de que podamos tener un cargo. No, eso que quede expresa constancia que jamás se hizo, sino que se hizo porque creíamos en todo lo que él prometió, de que realmente los pobres que somos del segmento C y del segmento D, realmente pues íbamos a estar donde tenemos que estar, porque aquí tiene que haber pues igualdad, tiene que haber equidad, tiene que haber justicia.
Y no es posible que los trabajadores administrativos, como tú mismo lo has referido, que si bien es cierto que ser un trabajador de mantenimiento, de limpieza, es un orgullo porque el trabajo dignifica a la persona, pero tampoco no es dable de que la gran mayoría de nuestros compañeros que se han esforzado, muchas veces dejando hasta de comer para poder lograr a través de esos estudios una carrera profesional, como lo hemos logrado la mayoría, que al final pasen pues 20, 25 años y no se pueda ascender tal y como dice la ley de base de la carrera administrativa, la OCIT 6 y su decreto supremo 005-90-PCM, de que la carrera administrativa es progresiva. Eso en la praxis nunca se ha dado, porque esos documentos que tú has referido a través del oficio y la directiva realmente tiene desde el año 2012, según yo recuerdo, o hazme recordar, amigo Edgar Flores, si me equivoco, porque la mente también falla, pero desde el 2012 creo que vienen esos documentos. Estamos en 2021. Nunca se han actualizado, nunca se han modificado de acuerdo a la realidad existente que se viene produciendo día a día. Por eso que es importante siempre escucharte, amigo Edgar Flores, y que tú le digas, como siempre lo haces, con la verdad, realmente cómo está actuando este nuevo ministro, Juan Carillo, que yo pensé que por los pergaminos con el cual venía premunido, realmente pues iba de alguna manera a mostrar su predisposición para que esto de alguna manera cambie paulatinamente. Pero vemos su total desconocimiento en lo que es la administración pública, porque una cosa es la parte pedagógica y otra cosa es la parte a lo que se refiere la administración pública, que abarca pues a nivel nacional de todos los colegios, donde en cada colegio existe pues un promedio de 5 a 6 trabajadores administrativos. Totalmente ciego, totalmente una persona que no se ha empapado, que no se ha imbuido realmente cuáles son las condiciones en las que siempre han trabajado los trabajadores del sector público. Y sin embargo, dentro de nuestra ley se nos pide celeridad y eficiencia. Y eso es lo que hemos hecho toda la vida. Pero sin embargo, ellos como contraparte, ¿qué nos dan? Para que nosotros cada vez seamos más eficientes. Nunca nos han capacitado. Nosotros tenemos que capacitarnos con nuestro propio dinero. Nosotros tenemos que actualizarnos con nuestro propio dinero. Nunca el programa, nunca lo que es la OGEL, o llámese la DREI, o los organismos descentralizados del Ministerio de Educación, nunca nos han capacitado. Bueno, amigo Edgar Flores, yo te dejo en el uso del micrófono. Si algo más tú deseas ampliar esta importante información que nos das en calidad de primicia a través de lo que es el programa televisivo La Voz del Trabajador, donde a través de las redes sociales y a través de Olma TV te estamos escuchando realmente esta importante reunión, pero que de repente para muchos no tiene pues el brillo que muchos nos habíamos esperanzado, porque sabemos realmente pues de lo que es tu calidad como dirigente y la calidad de los demás dirigentes que tienen muchos años defendiendo pues a la clase laboral, pero que lamentablemente la otra parte, en este caso el nuevo ministro de Educación, Juan Carrillo, y sus funcionarios, que ellos cuidan sus intereses personales, como tú mismo lo has manifestado, a través de las ONG,
a través de lo que ellos se pagan, pues, fabulosos sueldos, pero que sin embargo eso no se hace extensivo a los trabajadores administrativos del sector de educación, donde un trabajador toda la vida, como tú mismo lo has manifestado, y yo lo digo públicamente y te respaldo, jamás en ningún gobierno hemos ganado lo que es el ingreso mínimo vital que dice la Constitución. Y hasta ahora, que el ingreso mínimo vital es 930, ningún trabajador, ni los profesionales, porque tenemos 3 grupos ocupacionales, lo que es auxiliar, técnico y profesional, llegamos a lo que es el ingreso mínimo vital. O tú desmiénteme, amigo Edward Flores. Así es, mi amigo Che, coincido con tu exposición también. Lamentablemente, este gobierno se ha sumado a las características de todos los gobiernos de turno y continuamos con la misma política de esclavitud moderna, discriminación y exclusión en el tema remunerativo, en el tema de la progresión en la carrera y sobre todo marginados y excluidos del proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2022. Estoy revisando tus redes sociales y vemos una sintonía full a nivel desde Tacna hasta Tumbes, y hay una serie de preguntas que quisiera absolver. En el caso de los trabajadores administrativos contratados en el sector educación, y algunos, por no decir cientos, que fueron despedidos durante el gobierno del vapado presidente Martín Vizcarra y el señor Sagasti por la famoso decreto de urgencia 016-2020, que gracias a Dios, después de una ardua lucha, un año, con el Frente de Trabajadores Estatales del Perú y sus bases, logramos su derogatoria en parte a través de la ley 31.115. Existen más de 1.500 plazas a nivel nacional en todo el país que no se ha podido contratar desde el pasado 23 o 24 de enero del 2020 hasta la fecha de hoy. Y frente a ello hemos exigido, hemos trabajado una serie de propuestas que lamentablemente no fueron recogidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los tecnócratas del Ministerio de Economía y Finanzas siempre trabajando para sus propios intereses y no para el interés del pueblo y los trabajadores. Pero queremos anunciar a los trabajadores administrativos del sector educación contratados que está culminando ya un proyecto de decreto de urgencia que, si bien es cierto, en los meses anteriores lo trabajamos con el Ministerio de Economía y Finanzas y no dio resultados, en esta oportunidad lo estamos terminando ya al interior del Ministerio de Educación, y a más tardar esta semana que viene debe ser elevado a la alta dirección y el compromiso del ministro de Educación para presentarlo ante el Consejo de Ministros para su aprobación. Que quede bien claro, compañeros administrativos contratados, y no se dejen sorprender, porque saldrán ahora otras organizaciones sindicales después de haber escuchado este anuncio a decir: nosotros lo hemos trabajado, nosotros lo hemos logrado, nosotros lo hemos hecho siempre, nosotros representamos, nosotros somos todo. Eso es falso. Esta propuesta legal se va a presentar al Consejo de Ministros para que en estos últimos 3 meses que quedan del ejercicio presupuestal 2021 se pueda contratar a estos trabajadores administrativos, que muchos de ellos, cientos, no cuentan a la fecha de hoy con un trabajo. Y asimismo, en el proyecto de ley de presupuesto público 2022, en el artículo 8, inciso D, sí existe la habilitación legal para que continúen esos contratos todo el ejercicio
2022. De esa forma, vamos trabajando en beneficio de todos los trabajadores, así como el respeto absoluto a la ley 24041, ley que fue restablecida por la ley 31.115, y desde tus ondas, Hola TV y la voz del trabajador, quiero comunicar a todos los trabajadores administrativos contratados a nivel nacional que no hay que dejarse sorprender. Existen procesos de desplazamiento de personal, rotaciones, reasignaciones, ascensos, pero solamente se pueden tocar las plazas que a la fecha de hoy están vacantes, o sea, aquellas que no se han podido contratar. Las plazas que están ocupadas por nombrado y contratado no se pueden tocar, y esto se hace para no perjudicar a ningún trabajador administrativo a nivel nacional en plena pandemia y en plena crisis económica. Las leyes se han hecho para cumplir, y siempre hemos sido la única organización a nivel nacional que ha luchado por los trabajadores administrativos nombrados y contratados. Los trabajadores contratados tienen una ley, que es la 24041. ¿Los trabajadores nombrados tienen derecho a ser progresor de la carrera? Sí, pero hay que modificar las normas. Y las actuales plazas, más de 1.500 plazas, se van a utilizar para que los trabajadores puedan rotar en los meses de septiembre y octubre y puedan ascender. De la misma forma, estimado amigo Che, la situación de la corrupción en el sector tiene que cambiar, y frente a ello el compromiso de la CONTASE y sus bases de seguir persistiendo. Esta semana que viene vamos a convocar a otro conversatorio a nivel nacional, donde esperamos la participación masiva de todos los trabajadores, afiliados o no afiliados a la CONTASE. Aquí ya no importa si eres afiliado a una organización o no. Aquí lo único que interesa es recuperar el prestigio de los trabajadores, que ha sido mancillado, que ha sido pisoteado, que ha sido discriminado y excluido por todos los gobiernos de turno, y hasta la fecha de hoy por este gobierno de turno del profesor Pedro Castillo y su ministro de Educación, Juan Cadillo. Con mucha pena le comunico a los trabajadores administrativos a nivel nacional que el ministro actual puede conocer el sistema pedagógico, pero no conoce la parte administrativa. Y lamentablemente se ha designado una vez más a sus funcionarios para que ellos solucionen. Y nosotros les decimos desde estas ondas a nivel nacional, solución no de aquí a meses, sino ahora, el día lunes, martes, se debe ya constituir inmediatamente la mesa de trabajo que permite ir avanzando punto por punto. Se debe constituir la mesa lateral para ver el tema remunerativo. Tenemos hasta el mes de noviembre, mes en que se aprueba en el Congreso de la República la ley de presupuesto público. Y frente a ello, estamos exigiendo el incremento remunerativo, el pase de los incentivos al MUC, nombramiento de los trabajadores administrativos contratados, el otorgamiento de una bonificación por crecimiento económico de 2.500 soles por vez, tal cual se le da al sector salud, al Poder Judicial y a otros. Estamos exigiendo la transferencia de recursos para las mejores condiciones laborales y el tema sanitario que permite enfrentar esta pandemia en esta nueva convivencia social. Mientras tengamos fe en Dios, mientras Dios nos brinde la sabiduría, la facilidad de palabra y sobre todo el conocimiento para enfrentar a este modelo neoliberal, vamos a seguir adelante. Y asimismo me olvidaba, se debe retirar del proyecto de ley de presupuesto público el artículo 6 de todas las leyes que lamentablemente vulneran los derechos de los trabajadores públicos. Artículo 6 que debe ser eliminado, retirado, para que así los trabajadores, a través de la ley de negociación colectiva en el sector estatal, puedan negociar mejores condiciones económicas en beneficio de todos los servidores a nivel nacional. Bien, amigo Edward Flores, quiero agradecerte en tu persona, como siempre, esa deferencia que tienes para este programa,
y también agradecer a todos los trabajadores del Perú, de las 25 regiones, que realmente pues el día de hoy están pendientes a través de las redes sociales y a través de esta entrevista que hoy día te hemos realizado, porque ese fue el compromiso que tú tenías con nosotros después de esta reunión que has tenido con el nuevo ministro de Educación, Juan Cadillo, y estas ondas amigas, como es La Voz del Trabajador y a través de Olma TV, están pues a tu disposición las veces que sean necesarias, y quiero darte los micrófonos para tu despedida respectiva, y estamos pues siempre en contacto para tocar en cualquier momento cuando tú tengas alguna noticia como hoy día nos has dado. Si bien es cierto de que no estamos conformes con todo de repente de lo que se ha podido lograr, pero aquí viene la lucha, como siempre lo hemos realizado, para poder lograr todo lo que ustedes han plasmado, no solamente a través de la oralidad, sino también a través de la sustentación de la documentación respectiva que ustedes han presentado, y como tú así lo has manifestado, amigo Edward Flores. Muchas gracias, amigo Che, por la posibilidad que a través de tu programa La Voz del Trabajador y de las ondas de Olva TV nos brindas para transmitirle la problemática actual de los trabajadores administrativos del sector educación y servidores públicos, y asimismo saludar ya la presencia de tu estimado colega periodista, que tuvimos la oportunidad en nuestra visita a Pisco en conocerlo. En algún momento estaremos una vez más por la ciudad de Pisco en vivo y en directo para poder transmitir las novedades del sector público y de los trabajadores administrativos. Simplemente decirle a los trabajadores administrativos a nivel nacional que las esperanzas no están perdidas, que tenemos el tiempo necesario. Es cierto, el tiempo pasa rápido. Tenemos septiembre, octubre y noviembre. 30 de noviembre, para ser exactos, fecha en que se aprueba la nueva ley de presupuesto público 2022. Eso significa que debemos organizarnos. Eso significa que debemos dejar de lado los intereses sindicales, políticos, y debemos pensar en el interés general, en la unión de todos los trabajadores desde Tumbes hasta Tacna, para poder sacar adelante esta lucha, que como tú lo has dicho, es una lucha fuerte contra el sistema neoliberal, contra los grandes grupos de poder económico, pero también contra todos los caviares que se han inquistado en este gobierno, en las diferentes entidades del Estado, frente a ellos y los tecnócratas del Ministerio de Economía y Finanzas, y a ese ministro de Economía, que tiene que tener una política económica con rostro social, con rostro humano, no una política económica en beneficio de los grandes grupos de poder que, mientras se hacen cada día más ricos, el pueblo de los trabajadores se hace mucho más pobre. Eso tiene que cambiar. Yo verdaderamente le pido a los trabajadores administrativos que aquí no existe el mejor dirigente, que aquí no existe la mejor organización, que aquí existe una familia, y esta familia, mientras esté unida, todos, sin excepción, vamos a lograr los objetivos que nos hemos trazado. Desde sus regiones, todos los trabajadores administrativos del sector de educación y servidores públicos debemos trabajar con sus congresistas, exigiéndole el cumplimiento de nuestras demandas sociales, económicas y laborales. Solo así vamos a lograr ese objetivo. Y desde ya, una vez más, darle las gracias a Dios por sobre todas las cosas, por esta oportunidad de poder dirigir el movimiento sindical en el sector educación y también ser parte del movimiento público a través del Frente de Trabajadores Estatales del Perú, a quien les rindo mi homenaje, mi saludo por su lucha constante, persistente y combativa, a nuestra Central Autónoma de Trabajadores del Perú, CAP, a
sus dirigentes, a la CONTACE, a la FERTACE Lima, FERTACE Perú y todas las federaciones regionales, desde Tacna hasta Tumbes. Cada día seguimos creciendo, cada día seguimos avanzando. Nuestras promesas están empeñadas. Solamente manifestamos que vamos a cumplir con trabajo, con más trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con persistencia, con sabiduría y sobre todo, mientras Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas gracias, amigo Che, muchas gracias, estimado amigo, colega, que se encuentra usted al costado del amigo Che. Bendiciones para todos los trabajadores administrativos de la región Pisco y para todos los trabajadores a nivel nacional. Muy buenas tardes. Bien, las gracias por esa deferencia a nuestro amigo Edward Flores, quien desde Lima y a través del cargo que se empeña en lo que es la FERTACE y la CONTACE, nos ha explicado de una manera muy explícita, amplia, para que todos los trabajadores puedan saber los acontecimientos desarrollados en esta reunión que fue pactada para el día jueves, pero como hubo una premiación en Palacio de Gobierno, se postergó para el día viernes. Pero aún así se ha podido dialogar y ya ustedes lo han escuchado. Quiero agradecer porque en las redes sociales una gran cantidad de trabajadores a nivel nacional, desde Tumbes hasta Tacna, han estado pendientes de este programa, que es un programa de todos los trabajadores, para todo el Perú. Las veces que ustedes deseen, simplemente comunicarse con nosotros y coordinar con el amigo Óscar Echegaray y con mi persona y poder difundir toda la problemática. Para eso es este programa. Y hoy día ha tenido pues la oportunidad de poder escuchar todos mis compañeros a nivel nacional, porque pertenecemos al sector de educación, pero en la parte administrativa. Amigo Óscar, te doy los saludos correspondientes después de esta entrevista y agradecerle pues al amigo Edward Flores para que tú des tus saludos y ya podamos seguir con el programa. Bien, en primer lugar el saludo a todos los ciudadanos pisqueños y en especial a los trabajadores, ¿no?, en esta hora de trabajo de nuestro programa La Voz del Trabajador, ¿no? Y también, Che, felicitar y saludar al compañero Edward Flores, quien nos ha, en otra oportunidad, nos ha visitado acá en la provincia de Pisco y ha participado en nuestro programa, en lo cual un dirigente identificado con los derechos de los trabajadores del sector público, sector administrativo, ¿no?, especialista en los temas, y ustedes lo han escuchado, ¿no?, que ellos durante muchos años vienen bregando, se restituya los derechos de los trabajadores del sector administrativo, ¿no? Y creo que van por buen camino, pero también lo ha señalado, que vemos, ¿no?, que los ministros, las autoridades prácticamente no están identificados, ¿no?, con las necesidades del pueblo y en especial de los trabajadores. Es necesario que el presidente tome las acciones correspondientes y tenga funcionarios capacitados y que tengan, pues, Che, la decencia de atender al pueblo peruano. Por eso que la gran mayoría de peruanos ha votado por el profesor Pedro Castillo, inclusive sin ser simpatizantes del partido Perú Libre, pero han creído en el cambio y eso estamos confiando que debe realizarse, así como los trabajadores del sector público en general, de las diferentes áreas, también se tienen que atender las necesidades de los trabajadores del sector privado, que ya han tenido reuniones, las centrales sindicales, las federaciones, con el ministro de Trabajo, y han señalado las necesidades para los trabajadores, como siempre le hemos solicitado, la restitución de muchos derechos laborales que fueron conculcados durante la época del fujimorismo y también derogatoria de muchas leyes que atentan contra la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva,
el derecho a la huelga, etcétera. Entonces el ministro de Trabajo está comprometido, ¿no?, de atender las mismas propuestas que señalaban en la campaña el profesor Pedro Castillo, la tercerización que tiene que derogarse, y una serie de puntos que ya hemos escuchado al amigo Flores, como también nosotros le hemos señalado en el programa anterior. Estamos invitando al congresista Raúl Doroteo, quien aquí en esta mesa de trabajo se comprometió en atender todos los puntos que le manifestábamos en relación a los derechos de los trabajadores. Yo creo que es importante que él como legislador haga llegar los proyectos de leyes para modificar muchas normas que atentan contra la dignidad del trabajador.